pero también este rush que hoy tenemos por la terapia, ¿no? Que a mí me parece maravilloso que la gente vaya a terapia, pero bueno, es algo que yo aprendí contigo. O sea, justo cuando estaba en terapia contigo me decías, a ver, yo tampoco quiero que sea como esta muleta, que todo el tiempo estés conmigo aquí, ¿o no? O sea, hay gente que lleva procesos larguísimos y yo digo, neta, tanto tiempo con un terapeuta, o sea, al final si no sanaste en un tiempo y no has encontrado esas herramientas, creo que hoy estamos como muy dependientes de esta idea de la terapia, ¿no? De que todo el tiempo tengo que contarle a alguien mis problemas porque seguramente algo está mal. Y al final como que es esta idea de que es obligatorio ya hoy estar como en un proceso terapéutico constante, ¿no? O sea, y no encontramos esas herramientas y no hacemos como esa chamba profunda de conocernos y de ir sanando justo pues esas heridas que a lo mejor hoy te limitan y como marcar a lo mejor también ese camino, ¿no? Que creo que va en ese sentido de hacia dónde quieres ir. Vivimos adictos a la dopamina que nos da el tener de manera inmediata. Claro. Y hemos llegado a un punto en donde si no tenemos de manera inmediata, justamente mi vida está mal y por tanto necesito estar siempre en terapia. Yo soy terapeuta, de esto vivo básicamente, pero también soy muy consciente de que no todas las personas necesitan terapia y no todas las personas necesitan terapia todo el tiempo. Claro. Tú me conoces. Yo suelo decirle a mis pacientes, pues, Hasta aquí. suficiente, Claro. suficiente. Pero es que esto todavía te sabrás resolverlo. Pero es que cuando me busque y yo no sabré, las herramientas las tienes. Sabrás qué hacer en ese momento. Enfréntalo, enfréntalo. Claro. Sí, estamos acostumbrados a tener esta pata de palo, ¿no? Constante, pero en todo, no solamente en la terapia, en todo, en la vida en general. O sea, creo que lo definiste muy bien, el estar todo el tiempo queriendo hablar de nuestras emociones a los demás. Es algo que se ha promovido durante los últimos años. Es correcto, está bien, tienes que hablar de tus emociones, pero también tienes que hacer, no solamente hablar Claro. y decir que te sientes mal por esto o aquello, está bien. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo resuelves eso, no? O sea, saber hablar y no hacer equivale a no saber nada, no hablar nada. O sea, entonces, creo que es muy importante. Ahora, el hecho aquí es cómo como hombre te enfrentas, creo que es una de las cuestiones más difíciles, cómo como hombre te enfrentas a la estigmatización que va a haber cuando tú intentes ir contra eso, porque te van a llamar misógino, misántropo, te van a llamar macho, te van a llamar intolerante, Hombre no deconstruido. exactamente, ¿no? Hombre no responsable. ¿Cómo los jóvenes que no tienen todavía esa capacidad se enfrentan a eso? Porque es un peso muy grande. Y aquí creo que es justo en donde estos jóvenes deben de tener como esta guía clara con respecto a cuál es tu rol, cuál es el rol de un auténtico hombre o de un hombre con una masculinidad sana. Ok. Básicamente es un hombre que no se deja atrás a sí mismo, pero no deja mucho menos atrás a los demás. Y cuando digo no deja atrás a los demás es no deja atrás a los suyos, a su familia, pero tampoco deja atrás a su comunidad. Un hombre que constantemente aporta a su comunidad, un hombre que se mantiene humilde y que se involucra en acciones que son mucho más grandes que él, su inmediatez y su tener, ¿sabes? Hay algunos movimientos, el movimiento que empezó a principios de los 80 de Guy Carnot en Canadá, por ejemplo, que fue uno de los primeros acerca de estos círculos de hombres, en donde los hombres hablaban de todo esto. Hay movimientos ahorita con esta masculinidad sana. Hay uno que me parece que es mexicano y es algo que es muy importante, que es Voices of Brotherhood. Está aquí en México, que habla mucho acerca de cómo exploras esta vulnerabilidad que tienes como hombre de darte a los demás a través del servicio, a través del estar, a través del saber que si te muestras vulnerable, eso no te define como alguien débil, te define como alguien completo, como alguien integral y que tú puedes salir de esa vulnerabilidad o de ese momento de vulnerabilidad y regresar a tener esta fortaleza que además la vulnerabilidad te ha reforzado para ser más fuerte todavía, porque cuando tú conoces esa parte
vulnerable tuya y te permites tocarla y te permites mostrarla, eso eventualmente cuando tú decidas otra vez volver al camino de, ok, ya estuve ahí, hundido, voy a resolver lo que tenga que resolver, la vulnerabilidad te da todavía más fortaleza para enfrentar las situaciones que tengas que enfrentar. Entonces, sí creo que es muy importante acercar a estas nuevas generaciones desde la escuela. Y aquí entran otros factores, desafortunadamente, como es el factor político y el factor social, ¿no? Sabes que vivimos en una época donde todo eso que te estoy diciendo está visto justamente como el mantenimiento del patriarcado y todo eso. No tiene nada que ver en absoluto con eso. Tiene que ver simplemente con un equilibrio de fuerzas entre lo masculino y lo femenino. Claro. Y desafortunadamente actualmente todo lo que la política y lo social está encaminado a mantener este discurso alejado de esto. Y creo que eso es lo que está provocando tiempos fáciles que provocan generaciones débiles.